Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Es importante que cada día nosotros aprendamos a meditar, a reflexionar en la palabra del Señor, pues solamente ella nos da fortaleza. La palabra del Señor dice Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios, querido amigo, querido hermano, la palabra de Dios está hecha para darnos esperanza, para darnos fortaleza. Son buenas noticias en medio de tantos desastres, de tantas cosas malas, de tantas crisis y problemas que estamos viviendo en el mundo actual. Hay demasiada desesperación, gente corriendo de aquí para allá sin un rumbo en sus vidas. Pero en medio de todas esas crisis, en medio de todos esos problemas, la Biblia nos da esperanza. Por eso es importante leerla todos los días. Y te quiero invitar para que te unas a este proyecto. Si no lo has hecho, únete por favor a este proyecto, Reavivados por su palabra. Leer un capítulo diario y así comprender lo que Dios dice en su palabra. Hoy nos corresponde leer el capítulo 23 del libro de Job. Es un capítulo interesante y en este capítulo Job continúa lamentándose y refutando lo que dice Elifaz en el capítulo anterior. Elifaz habla, lo ataca, lo condena, lo acusa, pero ahora Job se defiende y deja a un lado a sus amigos y ahora empieza a hablar a Dios. Job, aunque se siente abrumado por la sensación de distancia e inaccesibilidad de Dios, él piensa que de alguna manera, de algún modo o de alguna forma debe encontrarlo, y cuando lo encuentre entonces quiere sentarse frente a él, porque él repite su deseo de llevar su caso directamente ante el Señor, porque sabe que Dios lo va a tratar con bondad. Aquí este capítulo es interesante, aunque Job está malinterpretando el asunto, porque él cree que es Dios quien le está poniendo este dolor, esta prueba. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de la mala interpretación que Job tiene del culpable de lo que esté sufriendo, sin embargo, expresa cosas muy bonitas en este capítulo y te invito para que tú leas este capítulo. Tiene 17 versículos, pero este discurso de Job aquí en respuesta a lo que dijo Elifaz comprenden los dos capítulos 23 y 24. En estos dos capítulos Job habla, es abundante en sus palabras. Dice el versículo 1, Job 23, 1 y 2. Dice, Job respondió y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. El versículo 3 dice, quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. La conciencia de Job testificaba de su integridad y rectitud. Esto era lo que él vivía diciéndole a sus amigos. Sus amigos lo acusaban, sus amigos vinieron a condenarlo, a decirle que él estaba sufriendo por causa que era malo, que era impío. Sin embargo, Job reflexiona, dándoles respuesta a ellos, diciéndoles que los impíos incluso prosperan. Y los confronta y les dice, ya leímos esos capítulos, esos textos bíblicos donde Job les dice a sus amigos, pregúntenle a los viajeros, ellos andan por muchos lugares, conocen muchísimas personas y de seguro ellos han visto en muchos lugares por los cuales han recorrido que muchas personas malas prosperan y los buenos son los que sufren. Entonces, si esto es así, ¿cómo ellos le dicen a él que está sufriendo por su impiedad? Él le dice, yo soy inocente. Por tal motivo, este capítulo 23 se divide en dos secciones, podríamos decirlo. El versículo 1 al 7, Job se queja y su queja básica es que no sabe cómo llegar a Dios, porque parece creer que si él se encontrara en su presencia, Dios sería bondadoso con él. Esto es lo que Job cree, porque él está seguro de su inocencia, él está seguro de su integridad, de su rectitud. Él sabe que
que no ha hecho nada malo como para sufrir esas consecuencias que está sufriendo, que no ha cometido una maldad tan grande como para tener esta angustia que está soportando ahora, así como sus amigos lo quieren hacer ver. Ahora, el versículo 8 y 9 se comienza una nueva estrofa. Y aquí se describe que Job intenta buscar a Dios por todos los puntos geográficos, por todo lugar, intenta ir tratando de buscar al Señor, pero no lo encuentra. Dice el versículo 8, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto es algo espectacular, y este texto es uno de los textos claves, de los textos centros, el enfoque del libro de Job, porque Job parecía no poder encontrar a Dios. Sin embargo, él creía que Dios estaba al tanto de lo que hacía, él creía que Dios lo veía, él creía que Dios estaba pendiente y por tal motivo tenía buenos propósitos en su trato con él. Job ahora empieza a comprender, empieza a razonar que a él lo que le está pasando es una prueba, y aunque no sabía nada acerca del asunto, de la conversación que tenía Dios con Satanás, de que era Satanás que lo estaba acusando, que era Satanás que estaba atacando a Job, aunque Job no entendía esto, sin embargo, Job piensa que él es probado y que finalmente podrá ser refinado como el oro. Y esto es algo muy importantísimo, querido hermano, que tú y yo debemos entender. Nunca debemos tomar la prueba como algo malo. Recuerda lo que dice Santiago. Santiago da lindas definiciones acerca de este tema. Él reflexiona y llega a la conclusión diciendo, versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, es muy interesante esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante. Dice el versículo 12 de Santiago capítulo 1. Me encanta eso que dice allí el apóstol Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escucha bien, aquí la definición de tentación no es tanto al hacernos caer las tentaciones de Satanás, sino prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, gloria al Señor. Y sabes, querido hermano, esta es la misma conclusión a la cual está llegando Job aquí en el capítulo 23, aunque él no comprende a profundidad qué es lo que está pasando. Sin embargo, él razona y dice, el versículo 10 que acabamos de leer, dice, mas Él conoce mi camino, es decir, Dios conoce mi camino, Dios sabe lo que yo estoy haciendo, Dios sabe lo que me está pasando, Dios sabe lo que estoy sufriendo, y Él entonces me probará y saldré como oro. Amén, gloria al Señor. Esto debemos entenderlo perfectamente. Y si no lo has entendido todavía, querido hermano, entonces quiero leerte otro texto bíblico donde el Señor te habla a ti, habla a tu corazón, para que tú entiendas que Dios está pendiente de tu vida. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Allí el mensaje que el apóstol le da a la iglesia de Esmirna, o que Dios a través del apóstol Juan le da a la iglesia de Esmirna, a esa iglesia que está pasando por tribulaciones, a esa iglesia que está pasando por persecuciones. Muchos sufrieron por causa del Evangelio y les llega esta carta como un bálsamo, como una fortaleza para ellos. Dice el versículo 8 y 9 de Apocalipsis 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y el versículo 9, aquí está lo que quería comentarte, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esto es algo muy importantísimo, y es lo que está reconociendo ahora Job aquí en el versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Job entiende que Dios no está ajeno. Job entiende que Dios no está distante.
Elifaz le había dicho a Job que Dios es un ser impersonal, que Dios no está pendiente de nosotros, que a Él no le preocupan nuestras cosas, si nosotros somos fieles, si somos alegres, si somos justos, a Él no le preocupa. Lo dijo allí en el capítulo 22, versículo 3, por ejemplo. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es decir, Elifaz está haciéndole entender a Job que Dios es un ser que no se preocupa por nosotros, que está distante, que está alejado de nosotros. Pero ahora Job le responde a Elifaz diciéndole: Dios conoce mi camino, Él está pendiente de mi vida y Él sabe lo que me está pasando, y yo estoy siendo probado, pero finalmente podré salir como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, dice el versículo 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y entonces dice el versículo 17, por ejemplo, termina el discurso diciendo: ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Y en el capítulo 24 continúa hablando otras cosas allí Job. Pero como te dije, se equivoca en la forma de interpretar la causa de lo que le está aconteciendo, porque él culpa a Dios. Sin embargo, responde, o más bien entiende, que a pesar de todo, Dios está pendiente de su vida. Y querido hermano, eso es lo que tú y yo debemos entender hoy también. Tener la palabra de Dios como nuestra ancla. No importa lo que estemos soportando, no importa lo que estemos sufriendo, las cosas tristes o las calamidades por las cuales hemos pasado. La palabra de Dios debe ser nuestro bálsamo y debe estar por encima de cualquier cosa en este mundo. Pero es lamentable y triste ver que muchas personas hoy día desprecian la palabra del Señor. Ver que muchas personas hoy día cambian la palabra del Señor por las entretenciones que el mundo ofrece. Cambiamos la palabra del Señor. Nos levantamos rápido para salir al trabajo o a salir al estudio o a hacer nuestras diligencias. En la mañana no estudiamos la palabra del Señor. Cuando llegamos luego a la casa, llegamos cansados, nos pegamos al celular o al televisor o al computador y hacemos nuestras cosas y dejamos a un lado la palabra del Señor, y así pasa un día sin tocar la Biblia. Pasa un día sin meditar, sin reflexionar en el Señor. Llega el siguiente día y de igual manera, y así pasan 2 días, 3 días, 4 días, y hay personas que toman la Biblia solamente cuando van a la iglesia. Otros incluso ni llevan la Biblia a la iglesia porque ya las tienen en sus celulares, pero ni siquiera la abren. Entonces eso es triste, querido hermano. Es triste que hoy estemos pasando por un momento donde la iglesia o los miembros de la iglesia no están estudiando la palabra del Señor. ¿Cómo puedes tú enfrentar las crisis? ¿Cómo puedes tú enfrentar a Satanás sin la palabra de Dios? Es imposible, querido hermano. Saldremos derrotados porque el único que nos da fortalezas es Cristo Jesús. Por eso Job reflexionaba y decía: yo he seguido tus pisadas, Señor. He guardado tu camino y no me he apartado de ti. Del mandamiento de tus labios nunca me aparté, nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida, porque yo reflexiono y medito en ti. Por eso lo que estoy pasando es una prueba de la cual saldré refinado como el oro. Qué interesante reflexión y qué hermosa confianza la que está depositando aquí Job en el Señor. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Por eso, querido hermano, te invito una vez más: toma la palabra del Señor, toma la Biblia todos los días, estudia, escudriña, reflexiona y cambia las cosas que debes cambiar, y déjate reavivar por la palabra del Señor todos los días, y así estarás en victoria e irás de victoria en victoria hasta la gran y hermosa y eterna victoria final. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 23 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!